Hola queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de matemáticas. En esta ocasión estaremos estudiando las propiedades de las potencias. Pero, ¿qué son las potencias? Una potencia es una operación matemática que consta de un elemento llamado base y otro elemento llamado exponente. Observemos que se puede llamar a la base y al exponente con cualquier variable o con cualquier letra que nosotros escojamos. Pero, ¿qué significa precisamente la expresión? Veámoslo con un ejemplo. La expresión a elevado a la 3 significa que la a se va a multiplicar por ella misma tantas veces como indique el exponente. En este caso, como el exponente es 3, pues la a se multiplica 3 veces por sí misma. Si la a estuviese elevada a la 4, pues se multiplica por ella misma 4 veces. Miremos este ejemplo numérico. 2 elevado a la 4 significa 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, 4 veces se multiplica a la base tantas veces como indique precisamente el exponente. Y 2 a la 4 pues es 16. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Nos piden calcular la siguiente expresión. Es una operación combinada como se puede ver. Es la potencia 2 elevado a la 4 multiplicado por 2 elevado a la 3 y dividido por 2 elevado a la 7. Obviamente, siguiendo el orden de una operación combinada, primero se resuelven las potencias y luego la multiplicación y la división en el orden en que aparece. Pues vamos a resolverlo. Primero esto y después esto. 2 elevado a la 4, obviamente es 16. Ya lo habíamos visto, 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces es 16. 2 elevado a la 3, pues es 8. 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Y 2 elevado a la 7, toca calcular un poco más, pero eso da como resultado 128. Listo, ya hicimos las potencias, ahora hacemos la operación de multiplicar y dividir precisamente en ese mismo orden. Sería 16 por 8 dividido entre 128. 16 por 8 precisamente es 128. Y cuando se divide 128 entre 128, el resultado que se obtiene es 1. Como hemos podido apreciar, a pesar de haber hecho unos cuantos cálculos, sí fue relativamente sencillo resolver esta operación. Pero, ¿habrá una forma más sencilla aún de resolverlo? Pues claro que sí la hay. Precisamente, esto se resuelve utilizando las propiedades de las potencias que en esta ocasión estaremos estudiando. ¿Cuáles son esas propiedades de las potencias? Vamos a estudiar estas 8 propiedades de las potencias que se han distribuido de manera intencional de esta forma para una mejor comprensión. Comencemos con el primer bloque. La primera propiedad de la potencia dice que cualquier número, y esta recuerden que es una variable, representa cualquier número elevado a la 0 da como resultado 1. Eso hay que aprenderlo de memoria, es muy fácil. Cualquier número elevado a la 0 es 1. ¿Qué significa? 5 elevado a la 0 es 1, 6 elevado a la 0 es 1. La otra propiedad, cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. O sea, 2 elevado a la 1 es igual a 2, 5 elevado a la 1 es igual a 5, 10 elevado a la 1 es igual a 10. Esta tercera propiedad, que aparenta ser difícil, en realidad no lo es. Y es cuando el exponente tiene signo negativo. O sea, cualquier número elevado a un exponente negativo se transforma en la siguiente expresión. Es como hallar el recíproco. Y se coloca el exponente en el denominador con signo positivo. En otras palabras, una potencia con signo negativo, usted coloca un 1 y en el denominador coloca la misma potencia, pero con exponente positivo. Es muy sencillo.
El segundo bloque está compuesto por estas dos propiedades, que se lee una multiplicación de potencias de igual base, o el producto de potencias que tienen la misma base. Pues cuando hay un producto de potencias de igual base, el resultado es simplemente colocar la base y sumar los exponentes. La variante a la multiplicación sería pues la división. Y es lo mismo, una división de dos potencias de igual base, en vez de sumarlos, se restan. Resumiendo, cuando es una multiplicación de potencias de igual base, se suman los exponentes, y cuando hay una división de potencias de igual base, se restan. Observen que la condición es que las bases sean las mismas. Aquí la base es A, aquí la base es A. Aquí la base es A y acá la base es A. ¿Listo? Una multiplicación se suma, una división se resta. El tercer bloque está compuesto por estas dos propiedades. Dice la propiedad número 6. Una multiplicación de potencias. Pero en este caso, si se repiten, o es el mismo exponente, el resultado es una expresión de esta forma. Se multiplican las bases y se mantiene el mismo exponente. Compárenla con la propiedad número 4. En la propiedad número 4, quienes eran iguales eran las bases. Mismas bases se suman exponentes. No confundir. En esta propiedad, quienes son iguales son los exponentes y lo que se hace es multiplicar las bases que son desiguales. La propiedad análoga a la 6 es la 7. Lo que en vez de multiplicar se está dividiendo. Y puede funcionar tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. ¿Qué significa? Una fracción elevada a un exponente se puede descomponer en potencias tanto del numerador como del denominador. O en otras palabras, hagámoslo de derecha a izquierda. Una división de potencias donde se repite el numerador se convierte en una potencia colocando numerador y denominador en una misma expresión y elevada al mismo exponente. Observen que no es difícil de aplicar. Es similar a la propiedad 6, pero en vez de estar multiplicando, pues se está dividiendo. Y la propiedad de potencias número 8 es una de las más utilizadas y se interpreta de la siguiente manera. Una potencia de otra potencia. Es como decir A elevado a la m y ese resultado elevado a la n. Esto es lo que se conoce como potencia de otra potencia. Pues es muy sencillo. Una potencia de otra potencia, el resultado es colocar la base y multiplicar los exponentes. En la propiedad número 4 se sumaban los exponentes, pero aquí en la propiedad número 8 se multiplican. Haciendo un resumen, para aplicar las propiedades de potencia, solamente se pueden hacer cuando existan operaciones de multiplicación o división. Multiplicación o división. Y este primer bloque sí toca aprenderlo, digamos, de memoria. Son propiedades sencillas. Todo número elevado a la 0 es 1, todo número elevado a la 1 es A, y el exponente negativo, pues se halla el recíproco y se coloca en el denominador la misma potencia, pero con exponente positivo. Como la práctica es la que hace realmente el conocimiento, veamos estos ejemplos resueltos. Comencemos por el bloque 1. 3 elevado a la 0, pues es 1. Recuerden, todo número elevado a la 0 es 1. 5 elevado a la 1 es 5. Todo número elevado a la 1 es el mismo número. Miren, la misma base. Miren el tercer ejemplo. 5 elevado a la menos 2. Es decir, un exponente negativo.
5 elevado a la menos 2 es igual a 1 sobre 5 elevado a la 2. Y acá es importante que coloquen precisamente esta potencia negativa. Miren, se convierte en positivo, pero colocando un 1 en el numerador. Del segundo bloque, pues vemos acá, propiedad número 4. Tenemos una multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué pasa con los exponentes? Pues se suman. Y 10 más 8 es 18. El resultado sería 3 elevado a la 18. No es un objetivo ahora hacer ese cálculo. Se puede dejar expresado así y es un resultado correcto. Veamos la propiedad número 5. Dice 4 elevado a la 6 dividido por 4 elevado a la 5. Como tengo una división de potencias de igual base, se restan los exponentes. Y 6 menos 5 es 1 y 4 a la 1 es 4. Del tercer bloque tenemos un producto de potencias, pero de igual exponente. ¿Qué pasa con el resultado? Se multiplican las bases y se mantiene el mismo exponente. 2 por 5 es 10 y el resultado es 10 a la 3. El otro ejemplo, tenemos una fracción elevada a la 4, lo cual se puede descomponer en numerador elevado a la 4 y denominador elevado a la 4. Recuerden que esta propiedad también funciona en sentido inverso. Si tengo una división, ¿sí?, de dos potencias donde se repite el exponente, pues simplemente se toman las bases y se dividen y se mantiene el mismo exponente. Esto es si lo leo de derecha a izquierda. Si lo leo de izquierda a derecha, sería una fracción elevada a un exponente. Y el ejemplo número 8, o sea, la misma propiedad de potencia número 8, recuerden, tenemos una potencia de potencia. Se lee 8 elevado a la 4 y ese resultado elevado a la 5. Como es potencia de potencia, recuerden, se multiplican los exponentes y 4 por 5 es 20. Toca que continúen estudiando estas propiedades y que las apliquen en ejercicios propuestos. Sin más, esperando que les haya sido muy útil la lección de hoy, me despido, el profesor Luis.